Hola a todos, estimados amigos. Hoy vamos a comercializar utilizando el oscilador MACD. Sí, yo creo que ya las personas que han visto mis videos pueden saber que ya he utilizado varias veces este oscilador en mi forma de comercializar, pero bueno, cada situación es diferente, así que vamos a por ello. Muchos ya conocen esta herramienta, entonces a ustedes les va a interesar cómo yo utilizo esta herramienta. Si no han utilizado ninguna vez este indicador, pues hoy van a saber cómo se puede comercializar con la ayuda de este oscilador. Vean este video hasta el final y van a ver si yo puedo aumentar mi depósito comenzando el trading con $90. El oscilador MACD es un oscilador técnico que nos ayuda a ver la tendencia y el poder de la tendencia teniendo en cuenta el cambio del precio. Está representado abajo de la pantalla con el histograma y dos medias móviles, una verde y otra roja. Roja que da señales. Pues normalmente cuando la línea básica cruza la línea de la señal de abajo para arriba, entonces el precio va para crecer para arriba. Con el cruce de arriba para abajo, el precio va para abajo. Y el histograma nos muestra la diferencia entre las medias móviles. Cuanto más hay espacio entre las medias móviles, entonces las columnas de histograma van a ser más grandes. Y en el indicador tenemos el nivel 0, que de vez en cuando está cruzado por las medias móviles. Y el histograma cruza el nivel 0 en el momento de cruzarse las dos medias móviles entre sí. Y ahora vamos a analizar el gráfico y vamos a buscar el primer punto de entrada. A ver, aquí vemos que en el mercado es la tendencia descendente, que es la actual, y vemos que el histograma del indicador aparece por encima del nivel 0 y la línea básica MACD está cruzando la línea de la señal de abajo para arriba, lo que nos quiere decir sobre el apagón de la tendencia. Por eso yo aquí quiero entrar en la posición larga con $90 por un minuto. Vemos que por un minuto el gráfico va mucho más arriba, por eso nosotros ganamos con esta transacción. Vamos a ver qué situación tenemos en el mercado en adelante. Pues vemos aquí que en general el gráfico va creciendo, a pesar de que teníamos un bajón drástico del precio. En el indicador MACD vemos que la línea básica está más arriba de la línea de la señal. El histograma del indicador está más arriba del nivel 0. Esto quiere decir sobre el seguimiento del crecimiento del precio. Por eso yo entro con $165 por un minuto y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría decirles que pueden trabajar conmigo. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden entrar en mi canal cerrado en Telegram, escríbanme quiero trabajar contigo o escríbanme la palabra clave que es grupo y entren allá, donde comparto mi experiencia, muestro varias estrategias y en general estoy hablando de trading y de cómo yo lo hago. Una cosa importante, no pido dinero a nadie ni vendo nada, simplemente el enlace para mi grupo lo tienen aquí bajo este video, ¿vale? Si van a encontrar algo en internet, en YouTube, en Telegram, pues no soy yo. La única información clara, correcta, exacta, la tienen acá, ¿vale? Y vamos a ver los resultados. Veo que por este tiempo el gráfico ha ido arriba, renovando el punto más alto en el gráfico. Por eso nosotros ganamos con esta transacción. Vamos a encontrar otro punto para entrar. Vemos que el precio ha logrado su cima en el momento actual y en el indicador MACD tenemos el cruce de la línea de la señal de la media móvil verde de arriba para abajo, lo que quiere decir que está apagándose la tendencia. Por eso yo quiero entrar con $292 en la posición corta por un minuto. Y veo que el precio muestra muy buen movimiento para abajo, lo que nos permite ganar los ingresos. Vamos a ver qué pasa en el mercado después. En el indicador MACD el histograma aparece más abajo del nivel 0 y vemos también que la línea básica del indicador ha cruzado la línea de la señal de arriba para abajo y han acercado hasta el nivel 0. Yo creo que el precio va a seguir para abajo porque como vemos cada máxima en el gráfico está más abajo de la anterior.
Entonces yo entro con $517 en la posición corta por un minuto. Y mientras estamos esperando los resultados, chicos, muchas personas yo veo que ven mis videos, pero todavía no me siguen en YouTube. Por eso yo les invito a seguir a mi canal en YouTube, a suscribirse para estar al tanto de todas las noticias, de todas las estrategias y de todos los nuevos videos que aparecen, porque así tienen más oportunidades de ganar. Bienvenidos a mi canal y a por ello. Y mientras estábamos esperando, pues vamos a ver qué tenemos con nuestra transacción. Vemos que a pesar de que el precio ha mostrado el impulsivo para arriba, no pudo fijarse más arriba del máximo anterior, entonces la transacción se cerró más abajo de nuestro punto de entrada, por eso ganamos de nuevo. Y vamos a encontrar otro punto para entrar. Vemos aquí que después de un bajón del precio, el gráfico se hace más lento y ya vemos que tenemos reversiones del tiempo. Teniendo en cuenta que las medias móviles de MACD aparecen más cerca del nivel 0, el histograma del oscilador están por arriba del nivel 0, yo entro en la transacción larga con $880 por un minuto. Chicos, y me gustaría recomendarles las plataformas de los brokers donde yo opero, ¿vale? Si aún no tienen una cuenta registrada con un broker, entonces en el comentario de abajo y aquí en la pantalla pueden encontrar el enlace directo al corredor. La estrategia en la que yo estoy utilizando es adecuada para cualquier corredor, pero solo opero yo con Quotex y con Pocket Option. Y esos son los únicos que recomiendo porque yo sé que mi dinero está, que mis fondos están seguros, están protegidos, no tengo miedo a que me lo roben ni nada. Así que, por favor, esta es mi recomendación. Si todavía no tienen una cuenta, pues regístrense con esos brokers y también pueden recibir el 50% del descuento para su primer depósito. Ténganlo en cuenta también y utilicen esta y aprovechen esta oportunidad. Pues vemos que el punto de entrada ha sido elegido correctamente, por eso nosotros cerramos la posición ganando. Vamos a ver otras situaciones. Se formó el movimiento ascendente, por eso me gustaría entrar en la posición larga. Yo veo que en el gráfico aparecen una vela verde muy larga y en MACD la línea básica empieza a cruzar de abajo para arriba. Entonces yo aquí entro con $1.547 en la posición larga por un minuto. Y vemos que ha sido muy buena posición, es por eso que ganamos de nuevo. Y luego vemos que el precio ya durante un tiempo va bajando, bajando y las medias móviles en el indicador están muy cerca una de la otra. Y luego tenemos el cambio del precio, el histograma está por encima del nivel 0. Por eso yo creo que en esta situación yo puedo captar un movimiento para arriba y el monto de mi transacción sería $2.707 por un minuto. Chicos, por ese tiempo el precio ha ido muy bien para arriba, lo que me permite ganar con esta transacción. Y esto significa que mi objetivo comercial por hoy se ha cumplido. Por eso yo termino mi trading y me voy del mercado, fijo todos los ingresos. Espero que este video les haya ayudado a comprender cómo utilizar el indicador MACD para entrar en las transacciones. Si también quieren utilizarlo en su forma de comercializar, entonces muy rápido van a comprender cómo funciona y va a ser mucho más fácil comprender cómo son las señales de este indicador. Por mí es todo para hoy. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, dejen sus comentarios. Aquí les dejo toda la información importante. Yo siempre les deseo muchísimo éxito en el trading porque si tenemos las opciones tan fáciles de ganar dinero, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y también les recuerdo que tengo mi canal cerrado en Telegram. Aquí tienen toda la información, mi Telegram con la palabra clave grupo.
me escriban y yo les añado allá para estar al tanto de las estrategias, de las noticias, de los vídeos que se publican, o sea, de todo lo que tiene que ver con lo que yo comparto, ¿vale? Muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por sus comentarios, gracias por apoyarme y vamos a por mucho más. Hasta la próxima.